Con el gentil auspicio de Espacio Rosa Mosqueta, Cabañas Canela y Coihue, Nativa Comunicaciones, El Calle Calle, presenta Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio. Conduce periodista Juan Moreira y la abogada Ornella de Pablo. Producción Cristian López Fuentealba. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio. Este es un episodio un tanto distinto a los anteriores, porque queremos también agradecer la buena recepción del público, quienes han compartido, quienes nos han seguido en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, quienes han compartido nuestros videos y por tanto queremos agradecer compartiendo información jurídica relevante con ustedes. También quiero aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores, las Cabañas Canela y Coihue, ubicadas en el sector de El Salto de la comuna de Los Lagos, y por qué no, y siempre recordar a Espacio Rosa Mosqueta, un lugar de economía circular, donde pueden encontrar ropa vintage, un espacio donde pueden también vender sus productos, conversar con Lorena, que es su dueña. Está ubicado en calle Lanín 305, en la comuna de Los Lagos, cerca del hospital. Así que no se olviden, muchas gracias a Cabañas Canela y Coihue y Rosa Mosqueta, en un lugar para economía circular. Dicho eso, el capítulo de hoy habla sobre un tema en el que me preguntan bastante, a recordar que mi profesión es ser abogada, es el derecho de alimentos. Una de los temas o de los juicios o de las causas más comunes dentro del espacio de tribunales son justamente los juicios de alimentos. Entonces vamos a intentar explicar de la manera más simple, más acotada y más alcanzable posible conceptos específicos sobre el derecho de alimentos. Vamos a empezar entonces por lo más sencillo. A ver, esto no se trata solo de dinero, esto es como una cuestión preliminar, sino que se trata de un derecho fundamental que tienen las niñas, niños, adolescentes para poder subsistir de una manera mínimamente adecuada a su posición social, para tener una vida digna. Entonces esto no es solamente cuánto tengo que pagar, sino que se trata de un derecho fundamental para que cada persona pueda desarrollarse con un mínimo de dignidad. Dicho eso, las consecuencias el no pago del derecho a alimentos pueden ir desde retención de fondos bancarios hasta incluso órdenes de arresto. Así que ojo con esta información que les va a servir para evitar problemas futuros. Como el concepto de alimentos, para solamente delimitarlo, uno tiende a pensar que es como, ya, alimentos, literalmente comida, pero esto no es solamente comida, sino que es asegurar todo lo mínimo y lo básico para la subsistencia. Y esto incluye la salud, la vestimenta, las necesidades de vivienda, servicios básicos, vestimenta e incluso recreación. Entonces el derecho de alimentos, si bien se llama alimentos, contempla mucho más que la comida. Es más que eso, o sea, es todo lo que permita desarrollar una vida digna. Dicho eso, hay que siempre tener en cuenta que al momento de determinar, esto lo voy a ahondar más adelante, pero lo voy a hacer el punto preliminar, se ve desde una perspectiva de la proporcionalidad. Por un lado, las necesidades de quien necesita los alimentos y también los ingresos de quien debe otorgar los alimentos. Eso es súper importante tenerlo presente. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a alimentos? Y por otro lado, ¿quiénes están obligados? El caso paradigmático, de hecho, en el cual yo me voy a enfocar y en el cual también los tribunales de justicia se suelen enfocar, es aquel derecho que tienen los hijos respecto de los padres. Eso es como lo más común, lo que uno suele ver más en tribunales, pero también se puede dar entre, por ejemplo, entre cónyuges, porque está el derecho de auxilio, o también se puede dar desde un padre o una madre respecto de un hijo mayor de edad, una vez que el padre ya tiene cierta edad y no puede valerse por sí mismo, tiene algún tipo de enfermedad. O sea, no solamente se circunscribe necesariamente a los hijos respecto de los padres, sino que también hay otro tipo de casos donde correspondería el derecho de alimento. Esa es una pregunta que me suelen hacer bastante. Ahora bien, y quizás esta es una de las preguntas más frecuentes, ¿cómo se fijan los alimentos? Y aquí hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado, ya lo había anunciado un poco hace un rato,
se toman en cuenta las necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades? Todo lo que implica lo que te permite a ti desarrollar una vida. Por ejemplo, ya lo dijimos, los alimentos, las necesidades, ¿hay alguna necesidad particular de salud, por ejemplo, alguna patología específica? Eso se debe tomar en cuenta para cuantificar los alimentos, cualquier gasto que sea recurrente, como la vestimenta, la benzina, todo lo que es transporte, la escolaridad, absolutamente todas las necesidades que uno se puede imaginar se contemplan al momento de determinar los alimentos. Y aquí también aprovecho de dejar un tip, es necesario siempre tener respaldo de esto. Ahora bien, los tribunales entienden por una cuestión de mero sentido común de que uno no tiene respaldo de absolutamente todo, pero sí siempre es contributivo tener la mayor cantidad de respaldos posible para que al momento de nosotros hacer el cuadro de gastos del menor o del niño, niña, adolescente, por lo menos tengamos algún tipo de respaldo más bien objetivo, porque esto obviamente debe ser proporcional. Ahora bien, vamos al lado B. Una vez que tenemos determinadas las necesidades, también tenemos que ver cuánto percibe mensualmente quien está obligado eventualmente a los alimentos. No es lo mismo una persona que gana millones a una persona que, por ejemplo, solamente gana un sueldo mínimo. Ahora bien, también se suele pensar que solo se toman en cuenta aquellos ingresos formales, y eso no es tan así, en el sentido de que los tribunales entienden que también hay mucha ocultación de bienes o de ingresos. Por tanto, aquí también uno se va basando sobre la base de ciertas presunciones. Por ejemplo, cuál es el nivel de vida que lleva esta persona que queremos demandar de alimentos, cuántos vehículos tiene, qué propiedades tiene, si hace viajes o no al extranjero frecuentemente, o sea, cuál es el nivel de vida que esta persona demuestra. Eso es un factor que también se toma en cuenta en los tribunales, y por supuesto también los ingresos formales, lo que gane por concepto de su trabajo, los emprendimientos, y para eso obviamente en los tribunales hay cierto tipo de oficios o pruebas que tú puedes solicitar para poder comprobar específicamente cuántos son los ingresos de una persona. Y aquí, ojo, porque además debe haber proporcionalidad entre el obligado a dar los alimentos y también quién los solicita a favor de quién. Supongamos el típico caso en Chile. Esta situación es solamente un ejemplo, pueden haber otros casos también. La madre con su hijo versus el padre que debe dar los alimentos a la madre con su hijo. En este caso, si la madre, por ejemplo, gana 10 veces más que el padre, evidentemente la pensión de alimentos exigida al padre, si bien debe darle igual, porque este es un derecho y también un deber del padre, obviamente no va a ser una pensión que sea muy superior a lo que debe aportar pecuniariamente la madre, porque se entiende que gana más. Entonces, obviamente, siempre hay que tomar en cuenta cuánto gana cada una de las partes, ver las necesidades del menor, y ahí se va haciendo toda una ponderación. Entonces, cada monto de pensión de alimentos se tiene que analizar a la luz de cada caso en particular. No podemos decir, esta es la pensión que corresponde, porque todo debe ser evaluado. Dicho eso, también es importante mencionar de que hay ciertos montos mínimos legales de referencia, que es en este caso, si es solamente un hijo, que es el ejemplo que estábamos llevando, es el 40% de un sueldo mínimo. Si el mínimo sube, ese 40% también va a subir. Entonces, esto depende. De hecho, lo tengo acá apuntado. Aproximadamente, hoy en día, si solamente tienes un hijo, esto es aproximado, son 215.000 pesos alrededor, si tienes solo un hijo. Si tienes 2 hijos, es el 30% del sueldo mínimo por cada hijo, que es alrededor de 160.000 pesos, un poquito más. Esto es un monto mínimo de referencia y siempre uno debe atenerse al principio de realidad. Cada realidad es distinta, cada caso es particular y siempre conviene analizar el caso a la luz de los antecedentes en concreto. Ahora bien, este es un punto que da para un capítulo completo y me interesa que aquí dejen sus comentarios y sus dudas, porque voy a hablar de qué ocurre en el incumplimiento de los alimentos, que este es el típico tema que es súper contingente. A lo largo de los últimos años, este tema se han ido endureciendo las consecuencias del no pago de alimentos. ¿Y esto qué implica? Medidas de apremio. Por ejemplo, retención de fondos bancarios, están incluso la suspensión de la licencia de conducir, prohibición de salir del país, incluso arresto. Ojo con esto. Es una medida súper gravosa y que está ahí. También el Registro Nacional de Deudores, que es un registro que es bastante actual, y estar inscrito allí tiene una serie de consecuencias prácticas súper relevantes, como por ejemplo no poder renovar la licencia de conducir,
no poder disponer de tus bienes de la forma libre que tú quisieras, por ejemplo, vender una propiedad. O sea, esto de verdad que tiene una serie de consecuencias súper importantes y por eso es tan relevante pagar la pensión de alimentos. Y aquí voy a dar un tip: pagarle la cuenta que corresponda según la mediación o según la sentencia del tribunal. De lo contrario, puede ocurrir que no cuente como pago. Así que hay que pagarla también, pero pagarla bien, con sus correspondientes reajustes, y ese es otro tema que lo voy a dejar la colita ahí para poder conversarla quizás en otra cápsula informativa. Me interesa que acá, sobre todo sobre este punto, puedan comentar cuáles son sus dudas en concreto para que podamos entregarles la información que más les sea útil y puedan ir comentando y para que podamos ir conversando temas que realmente aporten a la discusión y les sirvan también a ustedes en su día a día. Ojo que para el derecho de alimentos muchas de las diligencias no se requiere abogado o abogada. Les dejo eso ahí. Así que espero que les haya servido esta información. Vamos a seguir subiendo este tipo de cápsulas con información relevante jurídica. Comenten, den like, compartan todo y síganos en nuestras redes sociales. Agradezco nuevamente a nuestros auspiciadores y nos vemos en un nuevo episodio de Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio. Este programa fue posible gracias a Espacio Rosa Mosqueta, Cabañas Canela y Coihue, Nativa Comunicaciones, El Calle Calle, Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio.